Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan a través de Radio Manantial en Cristo Internacional. Es un privilegio el poder estar con ustedes. Mi nombre es Mario Román y nuevamente con su programa Cuenta Conmigo. Ha sido un privilegio maravilloso el poder estar nuevamente en esta semana, poder llegar nuevamente a este lugar y poder bendecir el santo nombre de Dios. Y gracias por esa sintonía y por esa fidelidad de estarnos sintonizando, y esperamos que sea de bendición para sus vidas. Amén. Te bendiga, más amigos que nos están utilizando a través de radiomanantial.com. Su mensaje, yo muy feliz de poder saludar una vez más acá en el programa de Cuenta Conmigo. Hoy estaremos tocando el tema experiencias cristianas, pero antes de empezar con el tema, quiero recordarles que estoy conectada en nuestro grupo Messenger de Facebook con el nombre de Cuenta Conmigo, el cual tenemos leyendo sus mensajes, sus visiones, cualquier cosa que nos quiera escribir, especialmente verá que hoy con el tema de hoy, lo estoy leyendo al final del programa, así que conéctate y acompáñanos. Hoy verá otra vez, no solo estamos estar acá otra vez en el programa Cuenta Conmigo, sino también que tenemos, ya nos gustó, ¿verdad?, traer a Rubén Darío. Entonces, amén. Pues gracias al Señor, ¿verdad?, por una oportunidad más que me regala estar acá juntamente con ustedes, y es una gran bendición también poder saludar a los hermanos y amigos que nos sintonizan por Radio Manantial en Cristo, ¿verdad?, que están en este momento sintonizando, que sea de bendición este momento que van a pasar juntamente con nosotros y se puedan gozar también aprendiendo de la palabra del Señor. Y es un tremendo privilegio poder estar acá juntamente con mis hermanos acá, un gran equipo, y que el Señor siga siempre bendiciendo sus vidas y siga adelante este programa. Amén. Como ya dijo mi hermana Betsy, dijo el tema experiencias cristianas, y yo creo que estaremos hablando un tema sencillo, pero a través de la palabra de Dios es un tema grande, porque cada uno tenemos experiencias en nuestra vida cristiana. Mayormente estamos aquí tres jóvenes que estamos luchando en la vida, llevando esta vida cristiana como Dios nos ha permitido, y gracias por esa oportunidad. Cada día creo que nosotros cuando nos involucramos en las cosas del Señor, cada día tenemos nuevas experiencias. Y vamos a leer en la palabra de Dios en el capítulo 9, el verso 4 del libro de Hechos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Vemos, como el tema es experiencias cristianas, estamos viendo de que a través de cómo fue la extraordinaria experiencia de este hombre llamado Saulo, cómo la conversión de este hombre, cómo ese encuentro que él tuvo con Jesucristo, ya que él era uno de los perseguidores de los cristianos, de los que buscaban el rostro de Dios, y él era uno de ellos que perseguía a los cristianos. Y entonces vemos cómo este hombre tuvo esa gran extraordinaria experiencia, y cómo nosotros también contamos, también cada uno, como mis hermanos, como Betsy, como mi hermano Rubén, que están con nosotros, que van a estar ustedes escuchando, cada uno de ellos o cada uno de nosotros, cómo el Señor ha ido dándonos experiencias a través de nuestro caminar en el cristianismo. Y mi hermana Betsy. Bueno, entonces, por tener un poco hablando de la experiencia, en el diccionario dice sobre qué es la experiencia. La palabra experiencia tiene un sentido genérico cuando viene considerado como la vida humana con las enseñanzas que comportan su ejercicio. Más en concreto, quería decir, puede ser definida como un conocer desde dentro, desde la propia relación con las cosas. Y eso es muy bonito, porque entonces para la experiencia cristiana, entonces significa, si la experiencia es conocer desde dentro, entonces significa que la experiencia cristiana es conocer desde el interior de Cristo. Entonces, eso es con lo que significa la experiencia para nuestra vida. Hermano Rubén, una experiencia, como figúrenos la experiencia, ¿cuál es una experiencia que usted? Bueno, en este caso, como estamos viendo este subtema, la experiencia cristiana,
el hermano leía este texto de Hechos, y algo impresionante es de que para que nosotros podamos entrar en este pasaje y conocer acerca de una experiencia en nuestra vida, sobre todo que ha pasado, es de que haber podido conocer al Señor en nuestras vidas. Y una de las experiencias que vemos ahí es que Pablo conoce al Señor de una manera en la cual él, en su mente y en su corazón, supuestamente él estaba en un correcto camino, porque hay que ver desde este punto de vista que nosotros siempre caminamos conforme a lo que creemos y lo que hemos sido enseñados desde pequeños. Sabemos de que Pablo era una persona judía extraordinariamente al 100% apegado a la ley que había sido enseñada de parte del pueblo de Israel, y también tenía la ciudadanía romana. Incluso él tenía 2 ciudadanías, era judío tanto como romano. Entonces a él lo caracterizaba una persona fuerte en lo que es perseverar en lo que él había creído, había sido enseñado. Era algo para él impresionante en su vida, y sobre todo a defender su experiencia en lo que él había conocido de lo que es la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, aplicado en todo el Antiguo Testamento en la ley. Por esa razón él perseguía a la iglesia, porque para él era una secta más que andaba erróneamente contra la voluntad de Dios en lo que era apegado a la ley. Entonces el Señor le hace este llamado ahora, y tiene esa experiencia él personalmente con nuestro Señor Jesucristo, una experiencia que lo marca en todo el resto de su vida, en su trayectoria y ministerio, al cual el Señor tenía preparado para él. Entonces Pablo, no solamente él estaba errado en lo que él estaba combatiendo, sino también en la forma que él estaba aplicando la palabra del Señor. El Señor ahora tiene esta experiencia, Pablo tiene esta experiencia con el Señor, a lo verdaderamente que el Señor había venido a presentar el reino del Señor. De esa manera Pablo sigue en esta experiencia que él tiene, y sigue aplicándolo siempre durante su ministerio, de lo que es la palabra y el evangelio que fue presentado, y sobre todo con la experiencia que tuvo personalmente con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Extraordinaria experiencia que Pablo tuvo, ¿no? Con el Señor. La verdad es que también cada uno de nosotros creo de que ha tenido una experiencia con el Señor, porque cada vida nosotros, como ya le conocemos al Señor, la palabra dice que nosotros nuevas son cada mañana, con misericordia. Entonces experimentamos cada día, y la experiencia viene a través de la práctica. Nuestro cristianismo está lleno de experiencias, como quien dice, llena de testimonios positivos, y muchas veces también hay cosas negativas. Hermana Betsy, comenta. Sí, lo que iba a decir sobre lo que bendijo es que ahora las personas tal vez desechan mucho lo que es la experiencia con Cristo, ¿verdad? Con Dios, porque el simple hecho de, ¿verdad?, de que vivimos los caminos de Dios, ahí empieza nuestra experiencia. Ya es la primera experiencia que tenemos, ¿verdad?, sobrenatural, ¿verdad?, para muchas personas. Pero a veces se desecha y lo vemos como algo tan normal, y como que es ok, pasó y ya. Porque hay personas que piensan que la experiencia nada más tiene que ser que vean milagros, que tienen que ver sanidad, tienen que ver ángeles, tienen que ver más bien quisieran estar allá y que ver a Jesús caminando en la agua. O sea, están esperando tantas cosas así, que entonces ya no están apreciando entonces las experiencias que se pasan de día a día, nada más simplemente de no levantarse, ¿verdad?, las decisiones que tiene uno cada día. Y sino también, tal vez no buscamos suficiente también tener las experiencias, porque es como están diciendo, o sea, se comienza en los caminos de Cristo, pero no termina nunca en realidad, sino hay que seguir buscando más de las experiencias. Hay muchas personas que se quieren quedar queditas y dicen, yo no quiero. Una vez en el Instituto Bíblico estamos hablando de la paciencia, que hay personas que tienen miedo de pedir paciencia porque siempre dicen que con la paciencia pues vienen pruebas. Entonces ellos decían, yo no quiero tener pruebas, entonces yo no quiero, mejor no ser paciente que tener pruebas porque tener miedo. Entonces, o sea, no hay que tener miedo a tener la experiencia, pasar por esas cosas. Es difícil, pero si uno ahora quiere ser paciente, hay que pasar. Siempre hay algo que sacrificar para tener algo más grande. Entonces, esas son las algunas que hay que tener con la experiencia, ¿verdad? Se comienza algo, pero no más simplemente quedarse ahí. Y tampoco desechen esos milagros o esas experiencias que tienen cada día. Hay cosas que uno a veces le pasa en el carro, que uno dice, oh wow, me hubiera casi choco o algo así. Es una experiencia y uno dice una vez, da las gracias o algo así. Entonces no lo ven como una experiencia que lo está llenando uno cada día más también de
de como cositas que Dios les enseña a uno pequeñitas. O sea, no es necesario tal vez ver un gran milagro en otras personas o uno mismo, tener sanidades y ángeles, cosas así, sino no desechar esas veces que uno pasa cada semana o cada domingo, como quiera que sea, ¿verdad? Sino darle más importancia también y buscar más de eso sin tener miedo, porque Dios va a estar ahí con uno en la experiencia. Amén. ¿Alguna experiencia, hermano, que haya tenido? Bueno, primeramente la experiencia que tuvo de conocer al Señor, una Amén. experiencia extraordinaria también. Sobre esa, alguna grande positiva o negativa que haya sobresalido en su vida, porque hay cosas que muchas veces sobresalen. Amén. Sí. Tengo yo un versículo y para hablar de esto quiero leer este versículo de 2 Corintios 5:17. Es un pasaje bastante conocido. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para ver este versículo y aplicarlo a nuestra vida personal y espiritual que tenemos con el Señor, quiero hacer un énfasis acerca de nuestra niñez, cuando fuimos infantiles, ¿verdad? Empezamos en la escuela y cada una de esas cosas nosotros fuimos aprendiendo y teniendo experiencias nuevas en nuestra vida, tanto que fuimos creciendo, salimos de la niñez, entramos a la adolescencia y tuvimos una experiencia maravillosa en nuestra infantilidad y podemos decir de que fueron momentos que a veces nosotros decimos: yo pasé muy feliz en mi infantilidad y cuando era niño, y ahora cuando fui adolescente pues también me gocé mucho. Ahora, conocimos a nuestros padres a la perfección y hubieron cosas que ellos nos enseñaron y nos dejaron una experiencia de bendición. Quizás pudimos tener experiencias muy duras, difíciles con ellos también, pero nos marcaron. De esa manera desarrollamos un carácter en nuestra vida. Entonces, cuando vemos acá en este pasaje que somos nueva criatura en Cristo Jesús, ahora, dice que las cosas viejas pasaron. Hay que hablar de estas cosas espirituales. ¿Qué cosas pasaron de nuestra vida que teníamos? Para empezar, tuvimos una experiencia maravillosa y extraordinaria en nuestra vida en el haber nacido de nuevo. ¿Por qué el haber nacido de nuevo? La palabra del Señor dice que cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, Dios les había advertido algo, dice la palabra del Señor, que el día que ustedes desobedezcan y coman de este fruto, van a morir. Y vimos que ellos comieron de esa fruta, pero no murieron en ese instante, como Dios les había dicho. Pero ellos murieron espiritualmente separados de Dios. Entonces, la criatura con el Creador se desapartaron. Entonces, de esa manera, el ser humano murió espiritualmente. La criatura con el Creador fueron desapartados. Entonces, esa conexión ya no estaba para con Dios. Entonces, el hombre murió espiritualmente. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros fuimos juntamente resucitados con Él para vida eterna. Ahora, nuestras experiencias es creciendo como fuimos niños una ocasión físicamente, ahora no somos niños espiritualmente. Y cada día nosotros tenemos que irnos pareciendo más a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de la palabra por medio de su Espíritu. Vamos a tener experiencias creciendo juntamente con Él, viviendo juntamente con Él, conociéndolo siempre cada día más y más. ¿Quién es Él para nuestra vida? ¿Por qué nosotros creemos en Él? ¿Por qué confiamos en Él? Porque tiene que haber una experiencia siempre, cada día en nuestra vida para con Él. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro hermano, dice su palabra, y Él está siempre pendiente a nuestra vida espiritual. Por lo cual nosotros fuimos cambiados de esas cosas viejas que nosotros practicábamos un día. Ahora practicamos y tenemos esa experiencia juntamente con el Señor Jesucristo. Y en mi vida personal he ido conociéndole más. Claro, necesito conocerle más, vivir más con Él, siempre en comunión. Y una de las cosas que nosotros podemos decir para conocer a alguien y tener experiencia con esa persona, no puedo decir yo, o me pueden preguntar, ¿conoces a fulano? No puedo decirlo sí, cuando tal vez solo lo conozco de vista. Tengo que tener un compañerismo, tengo que tener algo con Él en común. Entonces, de esa manera, yo puedo conocer al Señor porque tengo que practicar algo en común. Para empezar, yo soy hijo de Él, soy siervo de Él. Entonces, Él me conoce a mí,
yo debo de conocerle a Él también, porque Él está conmigo. Y de esa manera yo puedo decir que he experimentado muchas experiencias con el Señor en mi caminar con Él. En las luchas y en las dificultades que he tenido, siempre el Señor ha estado a mi lado. Y esa es la manera que yo puedo decir que le conozco, porque Él siempre está conmigo y no me ha desamparado. Dentro de todas las experiencias sirven de algo siempre, ¿verdad? Sean buenas o sean malas, siempre lo llevan a uno a crecer, ¿verdad? O sea, la experiencia del amor, la comprensión, esas cosas, la amistad, cosas que le pasan a uno, evidentemente lo ayuda a uno a ver, tal vez algunas veces quieres apartarlo también, amar más, ser más amigable, tener más compromiso, ¿verdad? Y todo ese dolor que trae unas cosas también, esas experiencias son bien buenas. Yo he escuchado tantas cosas que José me ha contado que yo sé que la han hecho crecer, y si no fuera por eso, tal vez las personas que somos ahorita no fuéramos si no hemos pasado por todas las cosas. Cuando somos pequeños, como usted está diciendo, ¿verdad? Hacemos cosas porque nosotros queremos experimentar. También nuestros papás nos van a decir, no lo hagas, pero nosotros siempre vamos a querer experimentar qué pasa si yo hago esto. Y eso es bueno, y ojalá que hiciéramos más eso, ¿verdad? Como cristianos, ¿qué pasa si yo me muevo más? O sea, si yo ahora tengo más fe, entonces a tener ese compromiso, ¿verdad? A querer adquirir más experiencia en la vida de uno como cristiano, ¿verdad? Sí, como hablamos de experiencias, nuestra vida, ¿no? es una vida de experiencias, pero debemos de aplicarlas, porque las experiencias únicamente no vamos a vivir, como dijo alguien una vez, vas a vivir de tu recuerdo, de un recuerdo negativo, pero vivimos de algo de experiencia, como pongámosle en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida secular que vivimos. Nosotros hasta aplicamos esto para cualquier cosa, para nuestro trabajo. Muchas veces si tú vas a llenar una aplicación con un trabajo, dice, ha tenido experiencias en algo, usted tiene experiencia en conducir, tiene experiencia en trabajar, en cualquier situación. Pero como estamos hablando espiritualmente, nuestra mejor experiencia, como Jesús dijo en Juan 3:5, la experiencia cuando hablando Jesús con Nicodemo, vamos a leer la palabra de Dios en San Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Vemos cómo Jesús le dice a Nicodemo, él no podía entender muchas veces este nuevo nacimiento de lo que Jesús le estaba hablando, porque muchas veces nosotros también, gracias a Dios, que nosotros podemos tener esa experiencia y poder nosotros vivir esas experiencias con el Señor, como hablaba el hermano Rubén, de que cada día nuestras experiencias o lo que nosotros vivimos no es fácil muchas veces, a veces como que uno muchas veces cuando está experimentando algo, una lucha, una prueba, una circunstancia difícil, a veces no es fácil asimilarla. Bueno, yo les puedo contar una de varias, digo, pero claro, no me quieren escuchar. Sí. Pues, yo en el 2000, es una experiencia negativa, pero a la vez yo la tomo como algo positivo, porque a veces surgen cosas en la vida de uno que muchas veces te enseñan a poder afirmarte más en las cosas de Dios, porque gracias a la misericordia de Dios es que puede contarlo, aunque sea una experiencia negativa, pero puede contarlo. Yo acepté al Señor como mi Salvador en el año 2000. Estuve como 2 años sirviéndole al Señor. Después de eso yo me aparté una experiencia negativa y me aparté del Señor. Me aparté por 6 años del Señor. O sea, cuando yo digo me aparté es porque muchas veces uno ha tenido una experiencia con Dios.
Porque yo en el transcurso en el cual yo me aparté del Señor, yo podía ver el gozo que se sentía el cielo estando experimentando una de las cosas del Señor, un gozo maravilloso que ninguna cosa nada te lo puede llenar en el mundo. Y aunque vos estés experimentando otras cosas, pero nunca puedes experimentar el gozo que Dios te da en la vida. Yo estaba en el mundo, caminaba en el mundo y muchas veces yo encontraba personas de que me conocían como cristiano y me saludaban. Y entonces yo me sentía atribulado, porque yo veía en el rostro de ellos el gozo que había. Pero yo quería volver a experimentar eso y no podía hacerlo. Muchas veces yo iba a la iglesia, entraba a las iglesias y yo salía peor de como entraba, porque entonces cuando yo entraba y escuchaba la palabra de Dios, yo sentía que algo más me acusaba cuando yo salía. Y yo salía totalmente más atribulado de lo que estaba cuando yo salía de escuchar la palabra de Dios. Pero lo que yo le quiero decir es de que gracias a la misericordia de Dios pude llegar nuevamente, porque eso es lo que yo le quiero dejar ahora, porque yo sé y conozco de muchas personas que han conocido al Señor y se han apartado del Señor. Esto yo creo que cuando tú conoces al Señor ya no es como cuando es una experiencia que nunca lo hubieses conocido. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces al Señor y te apartas del Señor y muchas veces escuchas la palabra de Dios, tú andas en una soberbia de que ya no es que vayas a esperar el llamamiento como Jesús le hizo a Pablo, que lo llama. Él no había tenido una experiencia con Dios, había de oídas, lo había oído. Entonces él no había tenido una experiencia con Dios. Y lo mismo le pasa muchas veces, tú experimentas a Dios en tu vida, pero muchas veces entra la soberbia en tu corazón. Y entonces tú estás esperando otra oportunidad de buscar nuevamente al Señor, pero muchas veces la oportunidad tú te la tienes que dar. Para buscar al Señor, tú tienes que darte una oportunidad más, o sea, que poner sensible tu vida, porque Dios está ahí con sus brazos de amor, esperándote de que tú llegues nuevamente, pero lo que tú tienes que hacer es abrirle tu corazón, o sea, tomar esa decisión de regresar como el hijo pródigo, de regresar nuevamente a lo que dejaste, a la experiencia, porque yo le puedo contar de que cuando yo me había apartado de los caminos del Señor, yo me daba cuenta de que muchas veces yo entraba a la iglesia, a muchas iglesias, y me querían ministrar. Y muchas veces decía, ¿querés que te ministremos? Sí. Pero muchas veces yo por decir sí, decía no. Decía no. Y porque lo que se había apoderado de mí era el negativismo, la soberbia y un montón de situaciones en la vida de uno. Y entonces eso no me dejaba dar ese paso a mí, nuevamente de regresar a experimentar las cosas de Dios, porque es tan maravilloso poder seguir experimentando las cosas de Dios. Y ahí es donde nos damos cuenta nosotros de que cuando nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento, como Jesús se le estaba llamando aquí en el libro de Juan, capítulo 3 y verso 3 a Nicodemo, de ese nuevo nacimiento que debe tener el ser humano para que pueda tener experiencias con Dios. Entonces, cuando nosotros experimentamos eso te queda marcado en tu vida. Como decía el hermano Rubén hace un momento, donde dice de nuestra vida, de nuestra niñez, ya sea que tus padres te hayan instruido con una educación excelente o que te hayan tratado como te hayan tratado, eso queda marcado en tu vida. Eso queda marcado en tu vida. Y tú decides si la sigues recordando positivamente o la sigues recordando negativamente. Eso es bien importante que nosotros veamos. Yo recuerdo cuando me aparté de las cosas de Dios, me recuerdo de eso, lo acuerdo yo como una oportunidad más que el Señor me dio, como una oportunidad que el Señor me dijo, te voy a dejar nuevamente que regreses, pero no vuelvas, porque yo les puedo decir de que tuve 3 experiencias que me acuerdo que fueron de muerte espiritual y muerte física. Estuve en lo que es por segundos de que me quitaran la vida. Entonces, cuando uno ve esto, cuando uno experimenta esas cosas en su vida, y después yo no me di cuenta, nunca me di cuenta en el transcurso de que yo andaba en ese mundo. Yo nunca me di cuenta de
del poquito que faltó para que a mí me cortaran la vida. Entonces, yo me fui dando cuenta cuando nuevamente regresé a los caminos de Dios. Entonces, me puse a meditar y medité en eso y me daba cuenta yo de las experiencias que había tenido allá afuera, que totalmente, que si yo hubiese perdido la vida en un momento de esos, el Señor hubiera permitido que yo hubiera perdido la vida, estuviera muerto en delitos y pecados, ahí hubiera quedado y nunca hubiera tenido esa oportunidad de poder recordar esa experiencia. Y eso es lo que pasa muchas veces, que tú te olvidas muchas veces cuando uno vive en ese mundo de pecado, en ese mundo de vagancia, donde lo que el diablo te ofrece, muchas veces él no te trae a la mente lo amargo que es vivir en ese mundo. Él no te trae a la mente, sino que Él te lo pone más bonito para que tú lo veas de una manera donde tú no puedas ver el error en el cual estás, ¿verdad? Porque te ciega completamente el entendimiento. Eso es lo que pasa, y gracias a la misericordia de Dios, por eso yo le digo, no solo a una persona, sino a todas las personas que nos ven, ya sea joven, adulto, o quien sea la persona, si tú no conoces al Señor, o si tú ya lo conociste, y te has apartado, búscale nuevamente, date la oportunidad, que Dios está esperándote ahí con los brazos abiertos para que vuelvas a recordarte esas experiencias, porque cuando uno ha tenido una experiencia con el Señor, aunque vos estés allá afuera, pero vives recordando, y así va a ser, déjenme decirlo, yo no sé si yo me agarro mucho tiempo o hablo mucho, pero déjenme decirle de que dice que en aquel día cuando cada uno sea juzgado, entonces si alguien va a ir al infierno, va a ser condenado al infierno, dice que toda su eternidad va a ir recordando eso por una eternidad. Entonces eso es para mí es difícil de pensarlo, y por eso digo gracias, Señor, porque tu misericordia que estaba conmigo. Algunas veces esas experiencias las veo como una enseñanza necesaria, ¿verdad? Porque usted ahora sabe lo que es estar ahí, pero hay personas que necesitan experiencias, o sea, Dios nos hace pasar por eso, pero también, ¿verdad? Que son enseñanzas necesarias, aunque sean duras, como si fuera difícil, pero si no, entonces algunas veces Dios sabe, a mí no todo el mundo va a saber, también necesita estar afuera para saber qué es estar soñar. Entonces las personas que sí necesitan saber, ¿verdad? Estar afuera para saber qué es estar haciendo la cobertura de Dios y todas las cosas. Tal vez no están dándole gracias suficientemente por esa cobertura que le da todos los días, o qué sé yo, pues incluso que ahí sean esas que son necesarias para uno, ¿verdad? Depende, no todo el mundo tiene lo mismo. Pero es, ok, si no estoy afuera, entonces, ¿cómo sé? ¿Verdad? Hay veces que hay personas que le pasan eso, ¿verdad? Como cuando está tratando mental, ¿verdad? Cuando uno está pequeño, uno quiere ir a ver, y ahora uno sabe, eso es eléctrico, uno lo tocó, entonces ahora uno ya sabe cómo es. Entonces, si no tiene experiencia, ¿verdad? Tal vez no hubiera estado usted ahora todavía, ¿verdad? Ahora con nosotros, no hubiera pasado por experiencia. Pero me gustan mucho estas experiencias de contar, ¿verdad? Porque son testimonios, enseñan a otros, enseñan a uno también. Son para independientes, son para hablarle a otros, ¿verdad? Los testimonios, y alentan mucho también a otras personas, ayudan a otras personas. Para eso son los testimonios de cada uno, lo que pasamos, las experiencias que pasamos. Tal vez hay personas que yo no sé qué está pasando, digamos que voy a estar pasando por algo y yo empecé por la experiencia, yo necesito contarle mi testimonio a él. O sea, para eso es, no es para yo quedarme con la experiencia. Exacto. Y que nadie sepa y que nadie sea bendecido. No solo yo soy bendecida por esa experiencia, sino también tengo que bendecir a otros con esa experiencia. Ahora nosotros podemos tener en la Biblia, todo el mundo ahora tiene experiencias ahí. Todo el mundo ha pasado por experiencias en todos los apóstoles, Noé, todo el mundo, ¿verdad? Todas las personas que tenemos ahí. Siempre me gusta mucho la experiencia de Job, es uno de los que más me gusta, siempre me ha gustado. Es el que más me gusta porque ese para mí, cuando estoy en esos momentos, tal vez pienso que Dios me da uno y después le quita, y después le da, y uno pasa así como que siempre pasa entre cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? Entonces, me gusta esa experiencia de Job porque me enseña a que hay que tener paciencia, ¿verdad? Y hay que mantenerse fiel también. Que hay veces que uno siente que todo se acaba, que a uno ahí queda porque está pasando por unos malos momentos, y hay unos cuando uno tal vez empieza a desvanecer la fe y todo eso. Entonces ahí también me ayuda también a aprender a tener más fe, a seguir adelante. Me motiva mucho la historia de Job. Ahorita, bueno, no sé si Mario lo dijo la semana pasada yo no estuve acá,
Bien, yo creo que me comenté ajá. Estuve en un accidente hace 2 domingos, ¿verdad? Y fue algo así, es una experiencia increíble, ¿verdad? Algo que vinimos para la iglesia, y veníamos también a la iglesia, que era el culto de las 5 de la tarde, y hace algo bien inesperado, ¿verdad? También uno le ayuda mucho a esas experiencias, aunque sean experiencias feas, porque yo estuve tal vez como la primera semana después de ese domingo, no quería hablar con nadie, todo el mundo me llamaba, Rocío, si me está viendo, tengo que pedir perdón otra vez porque ella todo el mundo estuvo ahí tal vez detrás de mí y yo no quería hablar con nadie, tal vez entré como un poco como de depresión porque es como un shock que le da a uno. Y la primera semana yo no quería hablar con nadie, mi mamá también cambió un poco también, entonces esa experiencia no solo cambió a mí, sino cambió a mi mamá, porque mi mamá cuando pasó eso, ella una vez llegó. Yo le llamé y mi mamá voló ahí, caminó bien lejos como, y en ese punto llegó y vio. Entonces esas experiencias de verdad cuando uno ve y experimenta esas cosas le hace, es tan bonito porque hay gente que puede decir, wow, su carro, ya no sirve su carro, o ahora vamos a mi espalda, me está doliendo, o cosas a uno que le pasan. Pero uno después del tiempo, la primera semana yo me sentía bien mal, yo no estaba pensando para nada, ¿verdad? En la experiencia religiosa que tuve, ¿verdad? Ni nada así, ¿verdad? Estaba pensando más que nada en cosas malas, no me sentía bien. Y hasta ahora es que yo puedo decir, ok, fue por esto, o me doy gracias a Dios porque ahora tengo que darle gracias por mi mamá cada día, o tal vez no hago suficiente, o cosas que uno va apreciando más y tal vez se lo olvidan a uno de dar gracias por cosas que uno ve simples. Y también la experiencia cambió también mi mamá porque ella no es muy cariñosa, siempre lo ha dicho, ella no es muy cariñosa, ella no es así como muy apegada con uno, pero ella estuvo bien cerca de mí porque ella vio que mentalmente pues no estaba muy bien esa semana, ¿verdad? Estaba un poco baja, entonces ella también cambió, esa experiencia no solo me cambió a mí, cambió a las personas también alrededor de nosotros también. Y ahí uno se da cuenta también, ¿verdad? Pues, cuántas personas que estuvieron ahí conmigo, entonces también